Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que está comenzando el programa número 37 del año 2022 en la tercera temporada, porque tercera temporada, claro, porque si no, después la producción se enoja con que usamos el número 37 y no los 110 y pico ya, ¿no? 115, 116 por ahí que debemos llevar en total con las tres temporadas, contando 2020, 2021 y 2022, con este programa donde hablamos sobre educación, ciencia, tecnología y desarrollo, extensión, vinculación, innovación, investigaciones, temas de la sociedad, de la política y muchas otras cosas más a lo largo de esta horita de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Muchísima información de lo que pasa en el mundo universitario. Pero antes contarles, ¿qué vamos a tener hoy? En un ratito vamos a estar charlando con el rector de la Universidad Nacional de Luján, Walter Panesi, porque es una de las tantas universidades que este año les toca cumplir 50 años de su creación, universidades que nacieron, que se erigieron a partir del plan de expansión del sistema universitario argentino de los años de los fines de los años 60 y principios de los años 70, luego de este proyecto del doctor Alberto Tacchini, quien siempre estamos en contacto y ha hablado con nosotros en algunas oportunidades. Una de ellas es la Universidad de Luján. También hace un par de semanas atrás escuchábamos a la rectora de la Universidad de Comahue, que es otra de las que tiene esta particularidad este año. Y bueno, quizás la próxima semana o las próximas semanas iremos conociendo también a las otras, la Universidad de Catamarca y otras tantas universidades que también tienen esta particularidad en este año. Y también, así como hay algunas universidades que cumplen semejante cantidad de años, hay proyectos para crear nuevas universidades en nuestro país. En este caso, un proyecto que viene, que llegó al Congreso Nacional como una reparación histórica para una ciudad de nuestro país, del interior de nuestro país, una ciudad de la provincia de Córdoba, que busca a partir de la creación de una universidad nacional, la reparación histórica por parte del Estado luego de una situación muy trágica que tuvieron que vivir en la época, en los años 90, ¿no? A mediados de los años 90. Pero ya vamos a estar hablando con el intendente, en particular con el intendente de esta localidad que acaban de presentar hace algunos días atrás este proyecto en el Congreso Nacional. Todo eso vamos a tener y probablemente algunas otras comunicaciones en este programa si es que nos da el tiempo, por supuesto. Vamos a contarles algunas noticias, algunas y otras las vamos a dejar de última para después. La Universidad Nacional de Río Cuarto distinguirá a Alberto Tacchini con el doctor honoris causa, justamente lo que estábamos hablando. El Consejo Superior resolvió por unanimidad otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto al doctor Alberto Tacchini, quien promovió la descentralización de las universidades públicas y la creación de 14, entre ellas esta casa de estudios. Administradores y gestores de universidades nacionales se reunieron en la Universidad Nacional de San Luis. Entre los objetivos principales se planteó generar un espacio para la discusión y la urgente necesidad de converger en el estudio, análisis e interpretación de experiencias de la integralidad de los sistemas que tienen que ver con la gestión cotidiana de las distintas áreas, con temas referentes a lo presupuestario, compras, sistemas, entre otros.
se reunió en la Universidad de La Matanza el grupo La Rábida de Universidades Iberoamericanas. Durante la Asamblea General se formalizó la incorporación de 11 nuevas universidades a este grupo. De este modo, La Rábida pasó de 80 a más de 90 instituciones asociadas como consecuencia de este fortalecimiento del trabajo en territorio latinoamericano. Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes desarrollan compuestos para combatir un tumor cerebral. Especialistas de la Universidad Nacional de Quilmes y el CONICET realizaron el estudio preclínico de un nuevo compuesto antitumoral para el glioblastoma, el tumor cerebral más común en adultos, que además es uno de los más agresivos y complejos para su abordaje terapéutico. La UNL y empresa agropecuaria desarrollan leguminosas de interés ganadero. La Universidad Nacional del Litoral y la empresa Oscar Peman y Asociados S.A. llevan adelante una línea de trabajo conjunto que data desde el año 2013, basada con la documentación, conservación y valorización de la flora nativa. Por último, te cuento esto rápidamente. Comienzan las preinscripciones a las carreras de la UNJU. La Universidad Nacional de Jujuy lanza su oferta académica 2023 para quienes deseen continuar su trayectoria educativa en el sistema universitario con una amplia oferta académica en toda la provincia de Jujuy. Cada facultad tiene su calendario, pero en síntesis, la mayoría comienza entre el 10 y 14 de noviembre y finaliza en el mes de diciembre. Bueno, estas son algunas, por supuesto, algunas de las noticias que puedes encontrar durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Si tenemos un poquito más de tiempo, en un rato comentamos 2 o 3 más que son muy interesantes que sucedieron esta semana, pero vamos a hacer un separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. La Universidad Nacional de Luján está a poco más de un mes y un par de días de cumplir sus primeros 50 años como Universidad Nacional, y está para hablar con nosotros el rector de esta universidad, Walter Panesi. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es así, ¿no? 50 años van a cumplir en un mes y un par de días, ¿no? Exacto, el 20 de diciembre de este año estamos cumpliendo 50 años de vida. Nuestra universidad se creó en 1972, como bien lo dijiste vos, a partir del plan de expansión de universidades que presentó el doctor Tacchini, que nos visitó hace un par de días. Estuvo acá el doctor Tacchini contando su nuevo libro que muestra los resultados del plan en números. De ese momento, de esa época en la que se creó la universidad, que por supuesto era una Argentina muy diferente, ¿no? Seguramente a la que estamos hoy. ¿Cómo ha crecido la Universidad de Luján? Bueno, la universidad a partir de ese momento, con todos los vaivenes políticos y demás, y también con muchos gobiernos que apoyaron como política de Estado la expansión de la educación, se vio beneficiado en una mayor inserción regional, con sedes propias en todos los centros regionales que tenemos y delegaciones. Hoy nuestra universidad tiene 6 sedes, una aquí en Luján, otra en Campana, otra en San Miguel, en San Fernando, Chivilcoy y una en Capital Federal que compartimos con el CIN. La verdad que ediliciamente hemos crecido un montón, se crearon nuevas bibliotecas, nuevos pabellones, nuevos laboratorios, nuevas aulas. En San Miguel tenemos un edificio de 3 pisos nuevo también, en Campana también. En San Fernando en este momento está en obras. Si revisan el Instagram del Ministerio de Obras Públicas van a ver que hay justamente uno que hace mención a nuestra universidad. Se están reparando. En San Fernando funciona nuestra universidad donde antes estaba el viejo INEF, que era el Instituto Nacional de Educación Física, y bueno, ahí se están reparando, poniendo de nuevo la puesta en valor de todo el edificio y el natatorio y los gimnasios.
también a partir de un acuerdo con la Municipalidad de San Fernando para compartir algunas partes de nuestra universidad, se está construyendo una pista de atletismo muy grande de 6 carriles, y se está poniendo en valor también una reserva de plantas autóctonas que está ahí, que va a poder disfrutar no solamente la comunidad universitaria, sino también el municipio de San Fernando. Este año 2022 tuvimos la suerte y la posibilidad de hablar con el doctor Tacchini ya 2 veces, una para hablar del plan en sí y otra para hablar del libro, y en una de esas oportunidades él hablaba de que este plan de expansión que lleva su nombre logró que muchas ciudades en los años 70 para esta parte logren transformarse completamente, entendiendo a la universidad como un importante ordenador social, ¿no? Porque, bueno, muchos jóvenes fueron primera generación universitaria, porque muchos jóvenes que hasta esa época tenían que irse a otras ciudades a estudiar, se quedaron en sus mismas ciudades, y también la cuestión industrial, productiva de las ciudades ha crecido mucho, ¿no? ¿Esto en Luján se vio desde esa forma? Bueno, a decir verdad, yo soy producto justamente de esa forma. Muy bien. Yo soy graduado de esta casa y pude estudiar en una universidad porque la tenía cerca, en la Universidad de Luján. Yo vivo en Mercedes, y bueno, en ese momento, cuando estudié acá, vivía también en Mercedes y en Jáuregui. Jáuregui es una localidad de acá, es una localidad dentro de Luján. Y bueno, la verdad que pude estudiar gracias a que tenía una universidad cerca. Y efectivamente, cuando nosotros iniciamos las gestiones de la universidad en 1972, 8 de cada 10 estudiantes eran primera generación de graduados. Hoy no se da ese número, pero sí es un número muy alto, más del 50% de nuestros graduados siguen siendo primera generación, y la verdad que eso nos reconforta. Cada acto de graduación para nosotros es una fiesta, y nos emocionamos muchísimo viendo a las familias, porque se nota que con sus últimos pesitos están aportando para que sus hijos se gradúen y puedan tener la ascendencia social que eso reporta. Y respecto de la integración con la industria, bueno, justamente nuestras carreras, tenemos muchas carreras alineadas con las necesidades productivas de la región, y bueno, desde el inicio de nuestra gestión en 2021 estamos en contacto con todos los intendentes y las ONG y los sindicatos, trabajando fuertemente en generar vínculos que nos permitan acercarnos aún más a la parte productiva de la región. Walter, como le preguntaba al principio, bueno, a la Universidad de Luján le toca este año celebrar sus primeros 50 años, pero también en el sistema universitario argentino hay, quizás producto de la pandemia también y de todo este cambio de paradigma social y político que hubo, hay un montón de reflexiones para dentro del sistema universitario argentino, que tienen que ver en repensar la función de las universidades. Digo, la función en cuanto a lo académico, en cuanto a la vinculación, en cuanto a la investigación, a la extensión también, quizás también repensarla. ¿Cómo aborda todas estas discusiones la Universidad de Luján? Bueno, es cierto que hay un conjunto de discusiones que se están dando. Nosotros somos actores importantes dentro de esa discusión también. Estamos participando de esa discusión. Un poco producto, como vos bien decís, de la pandemia, que nos enseñó a trabajar de un modo distinto, o que nos forzó a pensar las actividades de un modo distinto, más que enseñarnos, porque muchos ya venían con ese conocimiento. Bueno, algunos tuvimos que aprenderlos también. Y bueno, se está dando una discusión muy interesante, pero que tiene que ver con, en todo caso, un mejor aprovechamiento de los recursos en términos de movilidad interinstitucional, investigación interinstitucional, y también en la posibilidad de ofrecer carreras a distancia completamente o con parte de la carrera a distancia. O mediada por TIC, tampoco, porque el concepto de carrera a distancia es un concepto en sí mismo muy fuerte, y una de las primeras discusiones que tuvimos en el marco del SIN es justamente si una asignatura que esté mediada por tecnología, en términos de que el docente
o los estudiantes no comparten el mismo espacio áulico, si eso es a distancia o no, es decir, a través, por ejemplo, de los medios como Meet o Zoom, ¿no? Si eso es a distancia o no. Y la verdad que hay una gran discusión al respecto, y la conclusión es que en realidad siempre la educación, la enseñanza estuvo mediada por TICs, desde el punto de vista que tenés un cañón hoy que podés proyectar una diapositiva, o podés usar algún pizarrón electrónico, o algún tipo de esa tecnología, siempre estuvo mediado. Y creemos, en general se cree, que el Zoom es un medio más, de una forma más de mediatizar la educación. Y desde ese punto de vista se está tomando a la educación mediada por tecnologías también como una cierta presencialidad. Por supuesto que se entiende también que hay diferencias en este tipo de mediación y se está trabajando fuerte en discernir cuándo es apropiado el uso de esta mediación y cuándo no, que eso también tiene que ver, yo decía en una de las discusiones que se da al respecto, también tiene que ver con el marco de la libertad de cátedra y la autonomía que cada universidad tiene. Creo que ninguna de las universidades del país, con el prestigio que tenemos las universidades, estaría dando una clase virtual si no es apropiado pedagógicamente darla mediada por Zoom. Creo que ese criterio ya lo tenemos todas las universidades, porque nuestro sistema universitario ha demostrado ampliamente que se preocupa por la calidad de la enseñanza. Por lo tanto, eso creo que es una discusión que se puede dar hacia adentro tranquilamente. Entonces, bueno, hay toda una discusión alrededor hoy de esto de la movilidad internacional, de la movilidad interinstitucional, también del aprovechamiento de las tecnologías para usar laboratorios remotos de biotecnología, digamos, aprovechar toda esta red de universidades que tenemos y los recursos que tenemos en todas las universidades para generar una sinergia. Y eso, por supuesto, logra que al intercambiar experiencias pedagógicas y también de ciencia y extensión, se logre un mejor aprovechamiento, ¿no? La interdisciplina siempre ayuda. Claro. Walter, le cuento que hace 1 o 2 semanas atrás hablamos también con otra universidad del Plan Taquini que cumple 50 años este año, que cumplió 50 años este año, que es la Universidad de Comahue, y la rectora de la Universidad de Comahue decía que ya en este marco, en este contexto de celebración, ya están planteándose y pensando los próximos 50 años con cosas y cambios que quieren darle a la universidad de cara a los próximos 50 años. Me gustaría preguntarle si también la Universidad de Luján está buscando plantearse pilares de debates y de discusiones para sí misma que tengan que ver con los próximos 50 años. Digo, por ahí esto que estamos hablando de la educación, de nuevas carreras, de mejorar el tema de la vinculación tecnológica, de las investigaciones también, ¿por qué no? Mira, nosotros estamos trabajando en este momento cerrando la autoevaluación que se había detenido por pandemia, para cerrar la autoevaluación y justamente emprender el camino hacia un nuevo proyecto institucional, ¿sí? Estratégico institucional, que justamente tiene que ver con eso, con pensar a la universidad en un tiempo y proyectarlo. Así que, si bien no es en el marco del cincuentenario, sino que es un trabajo que se venía ya pensando y trabajando desde la gestión anterior, por supuesto que sí, creo que es función de todas las universidades pensarse hacia adelante, sobre todo en un ambiente tan cambiante como es la Argentina también, ¿no? Con un contexto tan diferente que se va dando año a año. Y por supuesto entonces que es una función importantísima pensar a la universidad hacia adelante, y tiene también que ver con esto que vos y que yo decía recién hace un ratito en el marco de la otra pregunta, ¿no? Tiene que ver también con estos cambios generacionales, con estas nuevas necesidades también que tiene el entorno empresario, y las nuevas necesidades de ocupación también. Es decir que sí, que efectivamente estamos pensando en armar ya un plan estratégico para los próximos años. No sé si 50, pero sí para los próximos años. Habitualmente los proyectos son a 10 años, pero bueno, es una linda meta para los próximos 50, claro. Seguro.
seguro. Walter, para ir cerrando, en este momento la discusión política que por supuesto atraviesa a las universidades y a la educación está marcada por el debate del presupuesto nacional para el próximo año. Ahí las universidades tienen una lucha histórica y muy grande. Y me gustaría preguntarle cómo vio el presupuesto que se votó, que se le dio media sanción en diputados, si está conforme con este presupuesto que tendrán las universidades en general y su universidad en particular para el año 2023. Bueno, este presupuesto que fue elevado y aprobado ahora por diputados y que se está trabajando, fue aprobado por unanimidad en el marco del CIN. Y es la primera vez, o en realidad no es la primera vez, pero sí hace mucho que no tenía movilidad los gastos de funcionamiento. Este año el presupuesto tiene previsto el aumento de los gastos de funcionamiento también, con lo cual la verdad que es un muy buen proyecto de presupuesto. Buenísimo, buenísimo. Ahora sí, para cerrar y por último, ¿qué actividades, qué eventos tienen pensados para el 20 de diciembre, que es el festejo, la celebración por estos 50 años que cumple la universidad? Bueno, el 20 de diciembre vamos a hacer primero en cada uno de los centros regionales tenemos previsto un acto individual, un acto central individual, y cerramos el 20 de diciembre en la sede central acá en Luján, con un brindis, con un ágape, con música en vivo, donde tenemos previsto que seguramente nos va a acompañar el ministro de Educación y el secretario de Políticas Universitarias y los intendentes de la zona, donde también se va a entregar el reconocimiento a los trabajadores que cumplieron 25 años y 15 años de trabajo en nuestra universidad. Bueno, esa es más o menos el acto central donde tenemos pensado invitar a toda la comunidad universitaria. Excelente, excelente. Walter, le agradezco muchísimo este tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros, la predisposición también de usted y de todo su equipo por la celeridad también en la que pudimos concretar la comunicación y bueno, seguramente seguiremos en contacto para charlar en otras oportunidades. Claro, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por el contacto y por el interés en la Universidad Nacional de Luján. Un abrazo. Breve pausa y ya volvemos con más de Data Universitaria Radio. En el próximo bloque conocemos este proyecto de Universidad Nacional como reparación histórica en una ciudad del interior de nuestro país. Breve pausa y ya estamos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, transitando esta tercera temporada, ya finalizando la tercera temporada porque nos quedan algunos programas más en este año 2022. Como les comenté en la apertura, como les comenté al final del bloque anterior, íbamos a estar conociendo este proyecto que se presentó en el Congreso Nacional como una reparación histórica a una ciudad del interior de nuestro país. En este caso se trata de la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, que con esta reparación histórica buscan la creación de una universidad nacional en esta ciudad de la provincia de Córdoba. Hablamos con el intendente de esta ciudad durante esta semana, con Marco Ferrer, quien nos contó toda la historia de por qué lo plantean como una reparación histórica, cómo fue este atentado que sufrió la ciudad de Río Tercero y por qué también la creación de una universidad nacional. Todo esto hablamos con el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer. El punto de partida claramente es el atentado de 1995. Es un punto de inflexión negativo, le llamo yo, para la ciudad, el atentado. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho en sí, las muertes, el daño psicológico, el daño en la matriz económico-productiva de la ciudad,
Y siempre diferenciando claramente que el daño humano es mucho más profundo que el daño material, ¿no? Claro. Pero claramente en la ciudad se produce, y eso en el crecimiento, en el desarrollo demográfico se ve claramente, que Río Tercero tenía un perfil de crecimiento determinado, es una matriz, una inercia que se corta en el año 95, que decrece durante un tiempo, después se estabiliza y lentamente se empieza a recuperar, pero nunca llega a la variable anterior, ¿no? Ujú. ¿Por qué se produce esto para nosotros, según lo que hemos visto a lo largo del tiempo? Porque claramente Río Tercero es una ciudad en ese momento netamente productiva, de mucha industria, con un polo comercial fuerte, además de estar en un sector agropecuario muy competitivo del país, en uno de los departamentos tercero arriba, donde está Río Tercero, de la provincia de Córdoba, de los más productivos de la Argentina. Ujú. Entonces tenía una inercia de crecimiento y de repente se ve truncado porque no genera más expectativa. De hecho, ¿quién iría a vivir a una ciudad a la que la volaron por el aire, donde hay una Claro. fábrica de armas que genera temor y demás, ¿no? Entonces, eso claramente ocurrió. Cuando nosotros vemos eso, empezamos a plantear, históricamente se planteó, la reparación histórica, ¿no?, de la Ujú. ciudad. Que no es el gobierno en su momento, después del atentado, para tapar sobre todo opiniones, desembarca en la ciudad con mucho dinero para familias que habían reclamado por su casa, por lo que fuera. Se nos faltó plata en ese momento para poder silenciar todo lo que ellos necesitaban silenciar. Claro. Pero la plata no es un transformador, digamos, el dinero puesto en manos de las personas genera un alto consumo, probablemente un impacto inmediato en la economía del momento, pero después se diluye, digamos, Claro. no genera una transformación en una ciudad, ¿no? Entonces muchos confundían la reparación histórica con un pedido de dinero, cuando en realidad lo que se busca es devolverle a la ciudad la variable que tenía de crecimiento. Industrialmente es imposible, porque obviamente después de eso la industria para la defensa cambió, Argentina prácticamente ni las armas de la policía compra fabricaciones militares, el ejército se desmanteló, o sea que hoy es una fábrica desde el punto de vista metal mecánico con poca capacidad de respuesta, se le creó una unidad de reparación de vagones, está pensada para eso hoy, pero tampoco los trenes son prioridad, entonces es como que hay una fábrica, pero no tiene la intensidad ni la potencia que tuvo en otra época. La parte química opera, pero opera con un rubro muy específico, se fabrica ácido nítrico que se le vende al resto de las industrias locales. Entonces, había que pensarlo desde otro lugar. ¿Y cuál fue el lugar que nosotros creemos que puede ser realmente transformador de una comunidad? Una universidad nacional. ¿Por qué? Más allá de los fondos, que claramente vienen con la universidad por los sueldos y por todo el movimiento que genera, hay un montón de recursos, no solo humano, sino estratégico también desde el punto de vista humano, porque vos traes a la ciudad estudiantes, estudiantes universitarios, Claro. ¿no? La necesidad de progresar, probablemente muchos con la posibilidad real de tener una salida en la región, entonces quedarse radicados acá, y se genera un movimiento que creemos que es positivo y que a partir de ese momento la ciudad puede empezar a recuperar ese proceso de crecimiento que se vio truncado por una decisión del Estado Nacional. Porque no hay que recordar que a la fábrica militar la vuelan para encubrir un hecho de corrupción que era la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Ujú. Esto que yo te digo está escrito en el expediente, no es que lo dice el intendente políticamente, o sea, en el expediente No, se sí, sí. comprobó que el móvil de la voladura de la fábrica era ocultar las pruebas de otro juicio, otro delito que había cometido Menem y todos los que gobernaban en ese momento, y para esto volaron la fábrica militar. Entonces, el mismo Estado Nacional que provocó el daño es el que tiene que reparar históricamente ese daño. ¿Se entiende? Si Sí. acá no hubo un Hezbollah o un iraní como en la AMIA, la Embajada de Israel, acá fue el propio Estado Nacional el que voló la fábrica militar. Entonces, es el mismo Estado, más allá de que son otras personas, claramente, pero Ujú. es el mismo Estado el que debe reparar a aquel daño, ¿no? Por eso se plantea en el tono de reparación histórica, que es volver históricamente a Río Tercero a la situación en la que se encontraba antes de ser atacado
por el propio Estado, que es una cuestión muy dolorosa para nosotros, porque vos pensás que alguien esa mañana se levantó, dio la orden de apretar un botón para que volara una fábrica y con ella media ciudad, ¿no? Y fue desde el propio Estado, es decir, el encargado de cuidarnos fue el que nos voló por el aire. Entonces, tiene que haber un resarcimiento, un reconocimiento, y que no es dame plata o paga los juicios que se iniciaron en su momento, no, eso va por otro carril, digamos. Lo que nosotros necesitamos es volver a la ciudad al curso del crecimiento que tenía, y por eso pensamos en la universidad. Ujú. Bueno, y además, teniendo en cuenta que lo que decías al principio, ¿no? La universidad o las universidades, en este caso las universidades nacionales, pero también podríamos hablar de universidades provinciales, que son universidades públicas y gratuitas, son ordenadores sociales, digo, provocan una movilidad social de quienes van a la universidad, y algo fundamental que hoy se está viendo mucho en otros proyectos de ley que hay en el Congreso para crear nuevas universidades, el tema del arraigo, que es un tema fundamental. Pero quiero preguntarte por esto de la reparación histórica, porque ha habido toda una situación detrás con juicios y demás sobre esta causa. Además de este pedido de reparación, ¿en qué situación se encuentra este reclamo, esto que sucedió, que seguramente fue a la justicia y habrá avanzado en algún momento, ¿no? Bueno, se hicieron aproximadamente 12.000 juicios más por daño psicológico y daños físicos, bueno, una serie de daños, algunos por distintas razones. Para contextualizarlo, yo te voy a poner un ejemplo familiar. Sí. ¿No? Nosotros no hicimos juicio, pero no importa, sirve para contextualizar lo mismo. Mi mamá estaba a 300 metros de la explosión, en una escuela, daba clases de docente. Cuando explotó, cuando fue la primera explosión, todos los vidrios del aula explotaron hacia adentro, porque eso tuvo también, generaba una onda expansiva tan fuerte que Claro. reventaba puertas, ventanas, o volteaba una casa, depende de la cercanía. En este caso, reventó todas las ventanas. Todos los chicos estaban cortados con los vidrios, son esas ventanas que se desgranan, digamos, estaban todos cortados con los pedacitos de vidrio. Mi mamá quedó muy impactada. Cuando llegó a mi casa, ella andaba en una moto, era docente, iba en moto a la escuela. Cuando llega la moto, yo la veo venir y veo que no frenaba, seguía pasando el lado. Me le paré al frente de la moto y lo tuve que frenar yo porque estaba como trauma dura, petrificada arriba de la moto. Los meses subsiguientes y los años subsiguientes, cada vez que en mi casa se cerraba una puerta fuerte o pasaba un auto por la calle y hacen esas explosiones, viste los caños de escape, mi mamá se largaba a llorar. ¿Por qué te contextualizo esto? Porque cuando se hizo juicio, que fue en aquel momento por los daños psicológicos eran reales. Es como haber estado en una guerra. Seguro. ¿No? ¿Quién diría que un excombatiente de Malvinas no tiene un daño psicológico? Claramente lo tienen, porque no es natural lo que les pasó. Lo mismo pasó, obviamente en menor medida, no es una guerra, pero lo mismo le pasó a mucha gente en Río Tercero. Ese trauma no lo podía superar. No lo podía superar. Entonces iniciaron juicios, 12.000. Debió ser toda la ciudad, pero bueno, iniciaron 12.000. No se pagaron nunca, en 27 años, hasta que en un momento en el gobierno, creo que fue de Cristina Fernández, el segundo gobierno o el primero, no me acuerdo bien, se hace una ley para el pago de los juicios. Se establece un monto determinado según el juicio. Algunos tenían daño porque se habían cortado, habían sido heridos, otro el daño psicológico, otro, bueno, los distintos tipos, se le da un monto determinado a cada cosa y se ordena pagar por ley, con un bono que era, no sé, bono Argentina 2027 o 2025, no sé, a las familias. Eso se logra un acuerdo, es decir, si bien muchos creían que iban a cobrar más o que con el juicio, bueno, terminaron diciendo todo, che, firmemos, porque en definitiva nadie está buscando sacarle plata al Estado, lo que estamos buscando es que reparen este daño que nos han hecho, ¿no? Entonces, se hace un acuerdo por el bono. Aún con la ley sancionada, todavía no se ha pagado nada, no solamente eso, sino que hay una orden judicial de pagar, es decir, ya hay una justicia federal le ordenó al Estado, che, pagá, o sea, porque hay una sentencia, hay una ley, por lo tanto, ya lo único que queda es emitir ese bono y pagarle a la gente.
Bueno, eso no ha ocurrido, salvo en honrosos casos, es decir, contado con los dedos de la mano, algunos que han cobrado. Y la verdad que no se explica bien por qué. Primero porque el Estado no tiene que sacar recursos, sino que es un bono, o sea, un papel, más allá de que en algún momento ese vencimiento de ese bono se pagará, pero es un bono a 10 años, y son 10 años que corren a partir de que se emite el bono, o sea que en definitiva si a vos te dan el bono hoy, es un bono a 10 años. Y ninguna de estas familias cobró. Vos pensás que en 27 años hay gente que murió, hay gente que tenía 5 años, que hoy tiene 30 y pico, y tiene 2 hijos, y que su vida la rehizo. Entonces, es un poco también invisibilizar el tema, ¿no? Es como que Río Tercero sufre el atentado, sufre las consecuencias del atentado, pero también sufre después el hecho de que se lo ignore sistemáticamente desde el Estado Nacional, ¿no? Y no lo pongo en nombre propio de ningún partido político, esto es un atributo en general del Estado Nacional, haya administrado quien haya administrado, es decir, tuviste Juntos por el Cambio, tuviste kirchnerismo, es decir, no, acá no hay una cuestión política de decir, che, estos son, no, son todos, todo lo que pasan por ahí, el tema les parece irrelevante, ¿no? Entonces, es como que la ciudad también empieza a acumular cierto rencor por decir, bueno, che, pero encima que nos volaste por el aire, no nos va a prestar atención. Y un poco ese es el reclamo histórico. Por eso también apareció lo de la reparación, eh, lo de los juicios, y todo se junta, y es un poco un reclamo que tiene que ver con póngannos en agenda, es decir, acá también hubo un atentado, no es solo la AMI y la Embajada de Israel, los cuales respetamos y todos hacemos luto por eso, pero también en Río Tercero hubo un atentado y ocurrió en democracia, y el Estado debiera brindar una respuesta, ¿no? Marcos, quiero ir preguntándote algunas cosas que tienen que ver más con el proyecto en sí de creación de la universidad como reparación histórica. La semana pasada, creo que fue el martes, si no me equivoco, te reuniste con el ministro Jaime Persic, que entiendo que te dio su visto bueno, y también en el día de la fecha en la que se recuerda este aniversario del atentado, muchas autoridades universitarias, como el rector de la Universidad de Córdoba, el vicerrector de la UBA, y otras autoridades universitarias también marcaron su apoyo, su reconocimiento a este proyecto de ley. Digo, hay como una cuestión al menos del sistema universitario y de la educación, de permitir este avance, digo, de acompañar este avance al proyecto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo estaba muy feliz el 3 de noviembre, que fue la semana pasada, por la venida de todos, porque no es menor el aval. Obviamente que en grado de importancia uno sabe lo que significa la UBA y la Universidad Nacional de Córdoba en el contexto universitario del país. Seguro. Son dos universidades, las dos más grandes de la Argentina, además con una trayectoria académica impecable. Para nosotros era muy importante que vinieran también los otros rectores, porque siempre que se va a crear una universidad se genera esta cuestión de que las universidades no van a estar de acuerdo con esto, ¿no? Y en realidad no es tan así. Todo lo contrario. Primero, haciendo foco en lo que planteas vos primero, yo creo que la reparación es la educación pública y gratuita, ¿no? ¿Por qué apuntamos ahí? Porque generar derechos no basta. Es decir, vos tenés educación pública, sí, Sí. existe. ¿Todos pueden acceder a ese derecho? No todos. ¿Por qué? Muchas veces por las distancias. Muchas veces por las distancias. Entonces, la tecnología ha acercado un poco, ¿no? Por ahí el sistema público todavía le falta incorporar más herramientas para facilitar ese acceso. Pero también es cierto que hoy hay una necesidad de ir a los grandes centros urbanos a estudiar, y muchas familias no pueden, y menos en este contexto. Entonces lo que buscamos nosotros es acercar ese derecho para que las personas puedan realmente acceder a una región. También armado de manera tal o pensado, porque en realidad también hay que tener claro esto. A mí muchas veces muchos me preguntan,
¿Y qué vas a hacer con la universidad? Y yo les digo, che, la universidad tiene vida propia, no es que yo voy a ser el dueño. Nosotros Claro. presentamos el proyecto, le impulsamos todo, pero una vez que se crea, tiene su rectorado, es una institución que funciona Sí, sí, sí. claramente y no depende del Estado, no depende del Estado municipal, ¿no? Sí creemos nosotros que el perfil que hay que darle es un perfil que tenga que ver con la matriz productiva de la ciudad, que tenga que ver también con las nuevas tecnologías, con la informática moderna, no compitiendo con lo que hay, sino tratando de brindar algo nuevo, distinto y complementando con el sistema universitario actual, ¿no? Eso lo interpretaron muy bien las universidades. La primera que nos brindó su apoyo de la UBA, la verdad es que para nosotros fue muy importante. Después, obviamente, la Universidad Nacional de Córdoba y vinieron todas las otras también. Con lo cual, ellos toman dos cuestiones. Primero, el perfil del proyecto, pero además se mostraron permeables a ayudarnos a llevarla adelante. O sea, Claro. de todo lo que necesite de asesoramiento para la universidad lo vas a contar. Y lo segundo es también complementar un poco la oferta educativa, es decir, tratar de abordar temáticas o apuntar la universidad hacia cuestiones que no tengan que ver, sobre todo pensando en la Universidad Nacional de Córdoba, que la tenemos a 100 kilómetros, que no tengan que ver necesariamente con lo mismo que hace la Universidad Nacional, ¿no? Y que puede ser complementaria en ese sentido. También tiene que ver eso con la competitividad de la ciudad, porque claramente, si alguien tiene que elegir estudiar, no sé, contador público y trasladarse, probablemente prefiera ir a Córdoba antes que venir a Río Tercero. Ujú. Con lo cual nosotros tenemos que apuntar, creemos, la oferta educativa hacia un lugar donde sea realmente atractivo. Claro. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que pensar en el mundo que viene. El mundo que viene es un mundo eh, muy líquido, donde yo hablando con muchos rectores, esto lo digo por ellos, no por mí, hoy el mundo está demandando mucho trayecto educativo, no necesariamente carrera de grado, Claro. ¿no? La carrera de grado claramente complementa, Sí, ¿no? sí. Y hay que dar esa oportunidad de la carrera de grado, pero muchas veces, a veces con trayectos más cortos, hay una demanda laboral muy fuerte en todo lo que es programación, nuevas tecnologías y demás, que es importante y que es importante que estén certificados universitariamente, porque no es lo mismo hacer un curso, que lo podés hacer de programador, a que haya una universidad que certifique ese conocimiento, Claro. ¿no? Es una garantía para las empresas y demás. Entonces, yo creo, pero esto lo digo con mucha humildad, que hay que buscarle ese perfil. Pero es lo que creo yo y no, vuelvo a repetir, no depende de mí. Una vez que se crea la universidad por ley, el proyecto primero va al CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el que dictamina, no es vinculante su dictamen, pero no deja de ser importante que los rectores avalen. Seguro. Ellos han tomado nuestros argumentos, entienden que es necesaria una reparación histórica, o sea, entienden que la educación es la mejor manera también. Y después va al Congreso de la Nación que sanciona la ley. Una vez sancionada la ley, después, bueno, se le asigna un presupuesto y se empieza a crear la universidad. A partir de ahí, la universidad tiene un rector que es designado, el primer rector es designado como una especie de interventor del Ministerio de Educación de la Organizador. Nación. Un organizador, claro, no, Sí. no conozco bien el procedimiento. Rector Y a organizador, sí. partir, y a partir de ahí, la institución tiene vida propia, ¿no? Claro. Con lo cual nosotros lo que podemos hacer es lateralmente apoyar, tratar Seguro. de acompañar, pero la institución en sí tiene su propio desarrollo, ¿no? Y es lo que pretendemos, que sea absolutamente independiente una cosa de la otra bueno, tratar de sí, obviamente, en conjunto, poder discutir y participar del proyecto que esté abierto a la comunidad para que todos podamos coincidir en cuál es la necesidad real de cuál es la oferta educativa a crear. Después, la ventaja de tener una universidad nacional es que si hay que abrir otras ventanas, otras variables, las puede abrir con el Claro. transcurso del tiempo. Es decir, si de repente ve que hay una demanda muy grande de abogacía, por decir algo, o de, no Sí. sé, cualquier carrera, bueno, tendrá la universidad la posibilidad de crear esa ventana y lo podrá hacer, ¿no? Yo lo que creo es que para la ciudad hay un antes y un después, y bueno, ojalá que lo logremos. Seguro, seguro. Marcos, para cerrar, iba a preguntarte por lo del SIN y bueno, ya me lo respondiste recién. Para cerrar y
aunque me contaste cómo sería el impacto que tendría una universidad nacional en la ciudad en lo que tiene que ver con lo productivo, con el crecimiento regional y demás, ¿a cuántos jóvenes, o jóvenes que podrían ir a la universidad o potenciales estudiantes de cualquier edad podría abarcar esta Universidad Nacional? Y también preguntarte qué oferta de educación superior existe hoy en la ciudad. Bueno, ¿a cuántos? Yo te diría que la zona de influencia que podemos tener nosotros, que es una zona, todo lo que es el departamento tercero de arriba y gran parte de la zona de Calamuchita, Ujú. que es Embalse, Santa Rosa, Villa General Belgrano, bueno, toda esa zona. Yo creo que nosotros, en algunos estudios que se han hecho, estamos alrededor de 200.000 habitantes Ujú. comprendidos dentro de esa zona. Después, determinar cuántos estudiantes es más Claro, complicado porque las universidades normalmente cuando aparecen en las ciudades, esto lo he hablado con los rectores, de Almirante Brown, de que, por ejemplo, Almirante Brown tiene 5 años la sí, universidad y tiene casi 5.000 alumnos. Hay mucho estudiante, no solamente joven, el que está en la edad de recién termina el claro, claro. secundario, va hacia la oferta, sino hay mucho también de una edad más grande que no pudo, por distintas circunstancias, que de golpe al tener la mano empieza a estudiar. Entonces tenés ese componente también más allá del estudiante clásico que conocemos Sí, sí, todos, que sí. termina el secundario y sigue una carrera, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, que me preguntabas qué oferta hay, hoy nosotros tenemos muchos trayectos cortos, hay profesorados, hay universidades que dictan de manera presencial privadas hasta tercer año algunas carreras y después articulan con Universidad Blas Pascal en un caso. Después está la siglo XXI, que la siglo XXI tiene una oferta toda online, digamos, la carrera a distancia, salvo los exámenes. Sí. En materia pública, de acceso público, lo que tienen es terciarios, donde hay terciarios en colegios públicos que a la noche dictan el terciario, en general es programación o analista de sistemas, y Ujú. después tenés en otras escuelas, ya privado, pero privado de un nivel accesible, digamos, no privado como una universidad privada, que por ahí tienen montos mucho más altos de la cuota, donde se dicta profesorado de educación física, profesorado de jardín de infantes, distintos tipos de profesorado. Claro. Nosotros hemos firmado convenios, 3 o 4 convenios, Universidad Nacional de Villa María, con Universidad Nacional de Córdoba, tenemos la Universidad Popular de la Universidad Nacional de Córdoba, que eso tenemos alrededor de ya 2.000 egresados en distintos cursos que están certificados por universidad. Hemos dictado convenios, hemos dictado robótica, por ejemplo, robótica para docentes, sobre todo para docentes de jardín de infantes, que los capacitamos en cómo dar robótica, digamos, ese sería básicamente, ¿no? Nosotros Claro. capacitamos al docente, esos cursos tienen puntaje, además para los docentes, y los dictamos desde el municipio. Después tenemos otros convenios que son de práctica docente o de formación docente con la Universidad Nacional de Villa María, que también tienen puntaje, que eso sí es más abierto para todos los docentes de la ciudad. Y bueno, me puedo olvidar, teníamos varios más que están en convenios firmados nosotros para libremente, de libre acceso, y estábamos muy cerca, casi un 90% cerrando con la Universidad Nacional de Córdoba la carrera de medicina, de medicina no, de enfermería. Lo que pasa es que abrimos una preinscripción para tener una noción de cuánta demanda había y se inscribieron 1.000. Y la verdad es que es imposible preparar para 1.000 el sistema. Nosotros preparamos habíamos pensado en 50 o 100 alumnos, estamos viendo si podemos llevarlo Claro. a 100, eh, obviamente porque es la capacidad máxima que un docente puede dictar una clase, ¿no? Si no, y firmaríamos con la universidad, con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba para que vengan los docentes y obviamente generar un lugar, un espacio donde se pueda llevar adelante esta carrera, que bueno, que es sumamente demandada, sobre todo hoy. Hay mucha demanda de los nosocomios por la capacitación del personal que ya tienen o por buscar personal nuevo que no consiguen capacitado, y hay mucha demanda domiciliaria. Hoy es muy común que muchas familias contraten una enfermera para cuidar un familiar que no puede por sí solo. Entonces hay mucha demanda de eso, pero no hay mucha Ujú. gente capacitada, ¿no? Así que estamos atrás de eso también.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Verdaderamente federal porque, como decimos siempre, como siempre lo recordamos, conectamos toda la República Argentina. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego sale este programa de Data Universitaria Radio en diferentes localidades, a diferentes horarios, con muchas radios, con muchas emisoras que tenemos el gusto de que conformen esta red que comparte Data Universitaria Radio, así que por supuesto siempre les agradecemos esta amabilidad y esa confianza también para compartir este programa. Ya llegamos al final de este programa, nos deben quedar algunos pocos minutos. Nos quedó pendiente contar algunas noticias, así que voy a pasar a comentar 2 o 3 que nos quedaron y que me parecen importantes, porque por un lado, una noticia que se dio esta semana es que trabajadores no docentes de universidades nacionales lograron un nuevo aumento salarial porque firmaron con la ministra de Trabajo Kelly Olmos y el ministro de Educación Jaime Persic un acuerdo de actualización paritaria con los representantes de los gremios, en este caso con la mayoría de FATUN, que contempla a diciembre un aumento salarial del 82% y un bono de 22.000 pesos en noviembre en reconocimiento por el Día del Docente. Eso por un lado. Por el otro lado, la Universidad Nacional de La Plata busca replicar su fábrica de alimentos en otras universidades públicas, un proyecto muy ambicioso que tiene la Universidad de La Plata, pero que está avanzando con los acuerdos en varias universidades nacionales. Durante esta semana visitó esta planta de alimentos que tiene la Universidad de La Plata el rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Calzoni, recibido por el hoy vicepresidente de esta Universidad de La Plata, Fernando Tauer, y como dato tenemos que actualmente esta fábrica en pleno funcionamiento tiene capacidad para producir 150.000 raciones diarias de diferentes variedades de guisos deshidratados para ser distribuidos con fines sociales y beneficiar así a decenas de miles de familias en situación de emergencia alimentaria. Ojalá por eso esto se pueda replicar hacia otras universidades. Y otra noticia muy interesante tiene que ver con la presentación, un lanzamiento que se hizo esta semana de un nuevo sistema de datos que registra trayectorias escolares y a la vez alerta sobre situaciones de abandono de la escolaridad, abandono de la escuela. El CINIDE fue diseñado en conjunto por la Cartera Educativa Nacional y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN, y permitirá cumplir con la ley de cédula escolar que establece la implementación de un sistema de gestión escolar a nivel federal que registre la trayectoria escolar completa de estudiantes de la educación obligatoria de gestión pública y privada de nuestro país. Otro de los propósitos, como decía, de esta iniciativa es generar alertas tempranas ante situaciones de abandono o de intermitencia escolar, y justamente lo que el Estado tiene que hacer es diseñar políticas educativas de revinculación para casos generales individuales que tengan que ver con esto. Asimismo, tiene como fin despapelizar las tareas administrativas de la escuela y eliminar la duplicación de tareas docentes y directivos. Realmente un anuncio importante, un desarrollo que, como lo han planteado las autoridades nacionales, se puede exportar a otros países porque es un desarrollo 100% argentino y que, bueno, seguramente va a acelerar un montón de procesos que tienen que ver con las trayectorias educativas. Y por supuesto, lo más importante, que lo vimos durante la pandemia y todavía hay vestigios de eso, es las situaciones de abandono, la gran deserción que hubo, sobre todo en los primeros años de la educación obligatoria y en los últimos años de la educación secundaria. Una importante cantidad de abandono escolar, de deserción, que bueno, se está intentando revincular
para los próximos años. Bueno, esas son algunas de las noticias que nos quedaron por comentar. Realmente hemos tenido un programa muy cálido, con mucha información, con 2 entrevistas que se nos alargaron un poquito las entrevistas, pero realmente fueron muy interesantes. Como vemos, Argentina tiene una particularidad, el sistema universitario argentino tiene una particularidad que cuando algunas universidades cumplen una importante mayoría de años, como son 50 años de la creación de una universidad como es la de Luján, también se plantea crear nuevas universidades en otras ciudades de la Argentina, en este caso en el interior de nuestro país. Y bueno, eso es importante porque las universidades son grandes ordenadores sociales y buscan siempre esa movilidad social en las regiones donde se insertan, y por supuesto también esas regiones, esas ciudades puedan transformarse a partir del surgimiento de esta universidad, de nuevos graduados, de nuevas profesiones, de acelerar la producción, la industria de esas localidades, como ya hemos escuchado en muchas otras entrevistas con otras autoridades universitarias de otras localidades. Así que bueno, de esta manera llegamos al final de este programa. Les agradecemos como siempre a todas las radios que comparten este programa semana a semana, a todos ustedes que están ahí del otro lado, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como @datauniversitaria, en Twitter @DTuniversitaria, en YouTube @datauniversitaria también, youtube.com/datauniversitaria, y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. De esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.